este desayuno del Grupo Político Lázaro Cárdenas. Vamos a iniciar nuestro desayuno. Tenemos aquí al compañero, amigo, el señor Quintero, que nos va a hablar de los temas libres de aquí, de Mexicali y su valle. Va a ser un tema libre para aquí a la prensa. La prensa tiene la prensa para preguntar. Mi nombre es Manuel Murillo García, presidente del Grupo Lázaro Cárdenas. ¿Vale? Lázaro Cárdenas, bienvenido. Muchas gracias. Esta es tu casa, cuando gustes y tengas algo que comunicarnos más adelante, tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Adelante, Gracias. Quintero. Muchas gracias por invitarnos. Servidor, ingeniero Manuel de Jesús Quintero Mesa. Yo he sido agricultor, soy consultor del campo. He trabajado en diferentes entidades de gobierno federal y estatal. He trabajado por mi cuenta, he consultado a los productores del campo, he sido asesor de diferentes gobiernos estatales en materia del campo. Me ha tocado participar de asesor en la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados Federal como en el Senado de la República. Y bueno, estamos ahora recién Comisión Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Mi último cargo fue director de la región norte del país, con 5 estados que estaban bajo mi cargo: Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Durango. Dimos créditos ahí a mucha gente. También he participado, como dije, como entidad de gobierno federal. Fui delegado federal de la Secretaría de Agricultura en el estado de Aguascalientes. Me tocó ser director regional del noroeste de México de ACERCA, que era un área de la Secretaría de Agricultura Federal, donde dábamos apoyos a la comercialización del trigo, del maíz, del algodón, del sorgo, de los 4 estados del noroeste: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. También me tocó ser director regional de esta misma dependencia en el centro del país, donde dábamos apoyos para la comercialización a los productores de maíz de Jalisco, sorgo de Tamaulipas, de Nayarit, productores de maíz también de Colima y de Aguascalientes. Y antes del último cargo que tuve en la financiera, estuve en el sureste del país dando crédito a productores del campo, en Tabasco, en Chiapas, en Yucatán, en Quintana Roo y Campeche. Entonces, gracias a Dios me ha dado la fortuna de participar en 18 estados de la República, siempre atendiendo al campo, siempre a través de apoyos, a través de créditos, y también en lo particular, pues tengo familia que siembra en Sinaloa y yo también he sembrado aquí en Mexicali, y les agradezco mucho la invitación en esta ocasión para saludarlos y platicar con ustedes. Bien amables. Que nos platiques un poco acerca de este tipo de créditos, si son en esta administración, en administraciones pasadas, y sobre todo el que nos pudieras comentar cuáles son las diferencias y los puntos torales entre los créditos. Bueno, en esta dependencia que ya está en proceso de cierre, dábamos créditos a los productores del campo. Ahorita la dependencia va a ser finiquitada, va a ser liquidada, pero hay una propuesta del nuevo gobierno, de los nuevos, los que andan en campaña queriendo abrir de nuevo, ¿verdad? En ese sentido tenemos propuestas que hacer, que es lo que queremos también para ayudar mucho al valle. Yo quiero decirles que la agricultura, igual que cualquier rama productiva, pero más la agricultura, depende totalmente de que la gente tenga un buen crédito y oportuno y barato para que pueda sembrar y cosechar a tiempo, y también para que pueda crear ganado. Entonces, estamos trabajando en una propuesta para presentarla ante los nuevos gobiernos que llegarán, para que se retome el tema en beneficio de los productores, en beneficio de la gente del campo, y estamos elaborando una propuesta. Sabemos qué hay que hacer, cómo hacerlo: créditos oportunos, créditos baratos, y queremos trabajar en ello. Ya lo estamos elaborando, un planteamiento para presentarlo en la mesa de los que van a llegar en la nueva administración federal, y buscando que más adelante también se puedan sumar las entidades de gobierno local. ¿Estás trabajando actualmente en el gobierno federal? No. Yo ahorita estoy en mi consultor, estoy retomando las siembras. Fui funcionario federal, fui funcionario ¿En qué administración? Ahora con el presidente López Obrador, y en la administración anterior. Bueno, entonces, aprovechando que conoces del tema, ¿qué nos puedes decir de la afectación
de pues estas acciones que se llevaron de recorte de recursos, sobre todo al campo. Bueno, hablando de recursos, como ya les comenté, yo trabajé en 18 estados del país. En otros estados hubo más beneficios, ¿verdad? Pues se le dio más prioridad a productores, puedo decir, pequeños, de 1 hectárea, media hectárea, que son en cantidad de personas son más. Pero ciertamente sí es necesario retomar el apoyo que se venía dando a la comercialización de los productos, sobre todo granos, que se producen principalmente en el norte del país. Maíz se produce en Sinaloa, es el principal productor de maíz, 6 millones de toneladas. Sonora es el principal productor de trigo del país, 1.600.000 toneladas. Mexicali no es el principal, pero era uno de los más grandes, era el segundo principal productor. Producíamos aquí en el Valle de Mexicali casi 600.000 toneladas de maíz, de trigo, perdón, y el año pasado andaban menos de 150.000. En Tamaulipas me tocó dar créditos allá también, apoyar productores, andábamos arriba de 1,5 millones de toneladas de sorgo. Todo eso tiene que retomarse, los apoyos a la comercialización y volver a atender a los productores para que sigan promoviendo y abasteciendo la agricultura nacional, el consumo nacional de los granos básicos. Es lo que estamos también trabajando ahora, pues, desde el punto de vista particular, porque hemos estado en los dos lados de la mesa. Sabemos que es necesario retomar esos apoyos, es fundamental. En este año estamos viendo que el Valle de Mexicali está sembrando poco menos en trigo, 10.000 hectáreas menos que el año pasado. Este año es el año donde menos se ha sembrado trigo en los últimos 25 años que yo tengo memoria y he estado activo en el sector agropecuario. Y sí necesitamos retomar esos programas que al productor le daban certeza en la comercialización desde un principio. Pero también, debo decirlo, la parte privada, los que compran el trigo, ahora el trigo que se produce aquí en Mexicali es prácticamente para consumo local, la gran mayoría, ¿no? Ya sabemos cuáles empresas están asentadas aquí en el Valle de Mexicali y en la ciudad. Y son los que consumen el 90 o casi 100% del trigo. Anteriormente, cuando había mucho, se exportaba a Italia, Marruecos, norte de África. Pero en el Valle de Mexicali, lo que se produce actualmente abastece la localidad y al sector ganadero. Ahí hay una pregunta muy importante porque, pues, el pretexto que ponen para pagar a bajo costo el trigo es de que se tienen que ir con el precio de Chicago. Y si me estás hablando de que el 90% del insumo se adquiere aquí en Baja California y casi pues, todo el mundo coincide en que es para el propio consumo local en México, Sí. ¿Por qué se sigue manejando ese precio y no manejar un precio de mercado local? Si al final de cuentas casi el 100% de la producción y más con esta reducción en hectáreas de cultivo, pues casi se va a quedar todo aquí, ¿no? Pues mira, es una buena pregunta. Yo quisiera también comparar esa pregunta con, aquí tenemos en Mexicali muchísimas maquiladoras, más que van a llegar. ¿Por qué van a llegar? Porque aquí hay proveeduría segura, económica, conviene al circuito comercial. Si aquí tenemos plantas que producen pastas del trigo de Mexicali, que es un trigo de muy buena calidad, y que producen harina de trigo de hace muchos años, que también es de buena calidad. Y si vamos ahorita a un mercado que tú quieras y compramos 1 kilo de harina, cuesta más caro que el año pasado. Sí. Si vamos a comprar una pastita para hacer una sopa, un sobrecito cuesta 8 pesos. Hace 3 años costaba 4 pesos. Todo eso sale del trigo de Mexicali. ¿Por qué al productor no le incrementan el precio de acuerdo a lo que incrementa en su venta a esas empresas en el mercado local? Eso es algo que nosotros hemos también luchado. Hace un tiempo me tocó a mí, con mis amigos trigueros, pues pararnos enfrente de las instalaciones de una planta, pues protestando lo mismo. Eso es necesario. Si las empresas son abastecidas por proveeduría local, pues deberían de cuidar a sus proveedores locales, por lógica y ya no porque los quieran mucho, por lógica y por seguridad del negocio. Pero si los mandan a referirse a un precio de una bolsa de Chicago, donde además el trigo que allá se cotiza no es como el que se siembra aquí, allá es un trigo de menor calidad,
es un trigo que se cosecha con lluvias de temporal de Estados Unidos. Perdón, no es con la proteína que tiene el de Mexicali. Entonces deberían, por lógica, tener un precio local que sea atractivo para el productor y que les garantice el abasto local. De acuerdo con eso. Entonces, vamos a trabajar también en ello, con los productores, y también las empresas tienen que poner las pilas, porque si no, van a provocar lo que hoy se está provocando, cada vez menos siembra de su producto que necesitan para como materia prima, y además de eso, pues generan otras situaciones negativas, ¿no? Por ejemplo, el que siembren 10,000 menos hectáreas de trigo, significa que va a haber muchas familias que no van a tener un ingreso como agricultores, pero también va a haber muchas familias que no van a tener un ingreso como operadores de maquinaria, que los que hacen los trabajos. Muchas familias que no van a tener un ingreso porque los que riegan las parcelas, regadores, no hayan a quien darle su servicio, no hay 10,000 hectáreas ahí. Van a dejar de circular en el Valle de Mexicali casi 400 millones de pesos. De 10,000 hectáreas menos que se siembren, y estimamos que se cosechan 6 toneladas y media en cada hectárea, y que Dios quisiera que le dieran un precio bueno de 5,000 pesos. Estamos hablando de entre 350 y 400 millones de pesos menos que van a andar circulando entre las familias del Valle de Mexicali, ¿verdad? Y entonces eso nos va a pegar pronto en el mes de mayo, junio, y ahí tendríamos que estar haciendo algo desde ya. Cuando digo tendríamos, no digo como gobierno, yo soy particular, pero sí los gobiernos tendrían que estar haciendo algo ya de emergencia. Hay dos opciones que marcan normalmente quienes pues platican en diferentes partes, especialistas, no especialistas, críticos, no críticos, el hecho de que ¿por qué no trascender a otro tipo de siembra por parte de los agricultores? Y lo otro es, si el gobierno puede regular el precio del huevo, el precio de la tortilla, ¿por qué no regular también este otro precio? Se está lavando las manos el gobierno. Digamos que tiene mucho por hacer, ¿verdad? O sea, se está lavando las manos. Yo no puedo decir eso, pero porque sí hay apoyos, por ejemplo, en Segalmex. Segalmex es una dependencia del gobierno. ¿Todavía le dejaron dinero? Pues después de lo que ya sabemos todos, por cierto, los apoyos no han llegado, la mayoría. Pero bueno, en el tema, aquí en Mexicali se siembran dos tipos de trigo. Trigo cristalino, trigo harinero. La mayor cantidad de trigo que se sembraba antes era cristalino. Pero a raíz de que se le quitaron los apoyos al trigo cristalino, o se le regatea mucho, la gente pues se cambió al otro. Ahorita lo que más se siembra es lo que pide la industria local, trigo harinero, y una parte, digamos que anda en un 50-50, cuando antes el 80% era cristalino y el otro era harinero. Entonces, ahí digamos que no está dejando tan solos a los del trigo harinero, porque hay un precio de garantía, hay algunos estímulos pequeños que antes eran mejores. Pero así al trigo cristalino necesitamos retomar eso, porque la gente, si bien pudiera sembrar otros cultivos, no es tan sencillo. Por ejemplo, si podemos decirle a la gente vaya a sembrar algodón, pero no tiene ni la maquinaria, ni la tierra con calidad para sembrar algodón. Y además allá en el algodón también hay sus propias circunstancias, ¿no? Si el precio ahorita es bueno, el dólar no es tan bueno, y el productor, acuérdense que tanto el trigo como el algodón, aunque se produce en México, le pagan en base al tipo de cambio del dólar. Entonces, sí debe haber, de parte del gobierno local, una directriz para que la gente vaya hacia una reconversión productiva. Cultivos que cuando menos se produzcan en la localidad y se consuman en la localidad. Mexicali y Baja California en general somos deficitarios en la mayoría de los alimentos. No producimos la mayoría de los alimentos que nos comemos aquí. Los tenemos que traer de fuera, la mayoría. Hablando de leche, digamos que la leche andamos tablas. El huevo sí somos deficitarios. De una docena de huevos que compramos en el mercado, uno o máximo dos se producen en Baja California. El resto se traen o de importación o de Sonora. La carne, sí producimos mucha carne, pero una se va para Estados Unidos y la otra la importamos, la de menor costo se importa. Pero si tú me hablas de cualquier otro cultivo de consumo, excepto el trigo, somos deficitarios.
Y tenemos muchas plantas alimenticias que producen en Baja California alimentos procesados. Sería muy bueno que se hiciera un esfuerzo de las autoridades para que lo que se consume en Baja California y se produce en Baja California se produzca, se genere el insumo, la materia prima en los valles de Mexicali y el resto de los valles agrícolas de Baja California. Eso sería muy bueno, eso es una tarea que tiene pendiente el gobierno de hacer. ¿Ah? Cerrar ese circuito. Acercar al que produce con el que compra y de aquí salga el producto terminado, pero aquí localmente hay muchísimos mercados que traen la fruta de fuera, que traen las verduras de fuera, pero se puede abastecer una parte con gente de aquí. Yo lo hacía, yo le vendía chiles a Calimax, le vendía chiles a Chivas, le vendía tomates también a Colimán. ¿Estás consciente de que cada negocio cuesta aquí? Sí. No es cierto. Ay, perdón. No es cierto. No, es que estoy dando un ejemplo de que se puede. Ok, una pregunta a los que tenga... Sí. Una pregunta. Ahorita mencionaste que te tocó participar en un infarto. Por favor, están grabando. Te preguntaba, mencionaste que participaste en esto de lo que es el reparto de créditos a los micro agricultores, por así decirlo. ¿Qué beneficio real viste en este tipo de créditos? ¿Ayudó a que salieran de una situación económica precaria? ¿Fortaleció al agricultor micro? ¿Ayudó esto al sistema productivo nacional? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, desde luego, el productor regularmente no tiene recursos suficientes para sembrar o para producir su ganado. Necesita un apoyo económico. Y ese apoyo económico está en el crédito que se puede generar las empresas privadas y los bancos, pero regularmente la gente del campo no tiene acceso a ello. Primero por los requisitos, después por las garantías que piden, también por la cantidad que se cobra por los servicios, etc. Y además hay que decir que la banca privada no tiene mucho afecto por el campo, ¿verdad? Por eso hay una banca social, por llamarle así. Y sí, de entrada, pues si no tenías crédito no podías sembrar. Entonces nosotros sí dábamos el crédito en esos 5 estados que te digo, y anteriormente nosotros, allá en el sureste, y la gente pues sí tenía la forma de incorporarse a la producción. Pero el crédito es la palanca fundamental para poder iniciar una siembra o una crianza de ganado, además de la comercialización, además de la asistencia técnica y otros insumos, pero la palanca es el crédito. Entonces, ¿sí o no hubo un beneficio real, tajante, trascendental para el agricultor con este tipo de políticas públicas? Desde luego que sí. Si la palanca del crédito es el crédito para que siembras y das crédito y siembran, sí estás generando un desarrollo económico, ¿eh? Sí, la respuesta es que sí, que puede mejorar, claro. ¿Momentáneo, a corto, a mediano o a largo plazo? Mira, los ciclos agrícolas son anuales la mayoría. Tú siembras trigo ahorita, lo entregas a la planta, te pagan la cosecha, pero recordemos que los ingresos de los agricultores son una vez al año. O sea, un triguero, un maicero, un sorguero, lo que hace es que se avienta 9 meses trabajando la tierra, cultivando, vende su producto, le pagan por su producto y con esa lana tiene que vivir el resto del año hasta que le dé vuelta. Por esa razón vuelven a pedir crédito. Si tú estás en el circuito comercial del crédito, si estás enrolado, pues el crédito sigue vigente a los años que lo hayas contratado, ¿no? Es corto, mediano y largo plazo, pues, después de 2 años. Lo pregunto por esto, porque hay quienes aducen a que cuando Lázaro Cárdenas repartió la tierra, se menciona en el argot de los empresarios, que repartió pobreza, porque 20 hectáreas no te da para sobresalir, para generar un sistema productivo que te dé a crecer, a tener un mejor nivel de vida. Dicen los que en su momento han platicado
que para que un agricultor realmente tenga una capacidad de decir, estoy saliendo del bache, me da para comprar maquinaria, me da para comprar insumos sin tener que acudir a un préstamo bancario, tiene que tener alrededor de 100 hectáreas en adelante. Por eso la pregunta de si realmente estos créditos a los agricultores pues son como los mejoralitos que le están dando a la gente de 3,000, 6,000 pesos, que no los va a sacar de pobres y que no los va a sacar de un sistema de vida pues no óptimo, por así decirlo. No, yo cuando hablaba de crédito no hablaba de 3 ni 6 mil pesos. La financiera rural tenía un mínimo de 38 mil pesos hasta 2 millones. Depende de la cantidad de hectáreas a sembrar, ¿no? Por otro lado, el reparto de tierras que fue hace 1938, pues en otros estados no son 20, son 5 hectáreas o 1/2 hectárea. Aquí son 20. ¿De qué depende? Que sea útil o que sea económicamente rentable de muchas cosas, no es solo de las hectáreas. ¿Podría intervenir en este punto? Lo están Sí, entrevistando. entonces depende de muchas cosas. Depende que siembres, depende si tienes un mercado, depende si el producto tiene precio, tienes con qué llevarlo, si te organizas para llevarlo en volumen, de muchas cosas. En una hectárea puedes sembrar flores, puedes sembrar chiles, puedes sembrar tomates, puedes sembrar berries, puedes sembrar trigo, y depende del cultivo, puede ser rentable o no puede ser rentable, es muy variable, pero... Me llamó mucho la atención que el viernes que estuvimos en una rueda de prensa con Alejandro Ruiz Uribe, el delegado de aquí de Baja California, sí. Él mencionaba que que hay un programa que a él en lo particular le preocupa, yo creo que a muchos, sobre los préstamos. Es el préstamo, se me fue ahorita el nombre directo, pero es donde te prestan para que siembres y reforestes selvas o sembrando bosques, vidas, ¿sí? Sembrando vidas. Sí. Y que este tipo de préstamo se prestó, ya vaya la redundancia, a que las personas que tenían una región selvática, un pequeño solar selvático, lo desmontaran para sembrar nuevos arbolitos y que con esto estaban afectando en cierta manera el ecosistema. Hay programas como este que pues el propio delegado de gobierno federal aquí en esta región lo está comentando. Sí. ¿Qué viste sobre ese programa y si hay algunos otros que hayan tenido este tipo de características? Mira, como les comentaba, yo me tocó trabajar en Chihuahua, dando créditos a los rarámuri que siembran allá. Me tocó ver esa parte. No vi deforestación. Vi más bien que plantaban donde no había algo, plantaban cítricos. Yo no lo vi. Si existe, no dudo que exista, pero igual en Chiapas. Igual en Chiapas me tocó dar créditos a productores que sembraban café, que sembraban otro tipo de cultivos que están en ese programa y les era benéfico, ¿no? Yo creo que si algún programa ese, como cualquier otro, se desvirtúa, pues hay que llamar la atención y hay que sancionar tanto al funcionario que promueve esa desvirtuada o esa situación negativa, y también a la persona que lo hace, pues no promover que lo hagan, ¿no? O sea que estamos hablando de que el programa sí es noble, como se crea. El problema es la aplicación y el seguimiento del mismo. En función de algunos funcionarios, si se presentó ese problema, yo diría hay que focalizar dónde está, quiénes fueron y sancionarlo. Pero yo en lo que vi, que he trabajado en 18 estados del país y muchos de ellos en la sierra, la gente sí le era benéfico, gente que no tenía un ingreso, gente que sembraba unos cuantos surcos de temporal de maíz y no tenía para comer. Ese programa sí le fue benéfico. Entonces, yo pudiera hablar de mi experiencia, lo que yo he vivido. Sí. Aquí en el Valle, pues no aplica. Sí. Pues un tema que no deja de ser casi electoral aquí, hablando del Valle de Mexicali, sí, es el tema hídrico. ¿Qué nos puedes hablar de él? Miren, en Baja California, en el Valle de Mexicali, se tienen casi 186,000 hectáreas al cultivo. Cada año se siembran menos, por diferentes circunstancias. Hay gente que ya falleció, los cultivos de algunos ya no son tan rentables, en fin. Pero el agua ahí está. O
salvo lo que nos descuenta Estados Unidos, ¿no? Como ya saben ustedes, por los tratados y todo aquello, pero los 1.850 millones de metros cúbicos, salvo esos descuentos, siguen llegando. Los más de 400 pozos de riego que tenemos en el valle, algunos deteriorados, pero ahí están, siguen sacando agua y seguimos regando con ellos. Entonces el agua sigue ahí. Yo creo que lo que es necesario es que si el productor, por alguna circunstancia, este año no pudo sembrar, y si esa agua se va a ir para una ciudad como Tijuana o aquí mismo en Mexicali, el productor, que es el permisionario, no el dueño, permisionario de esa agua, debería recibir un beneficio temporalmente, ¿eh? Porque ese año su agua alguien más la está usando. Entonces, pero agua en Mexicali hay suficiente para sembrar lo que estamos sembrando, ¿ya? Eso sí te puedo comentar. Ya lo que haya pasado con otras circunstancias y las otras empresas, que ya es un tema que ya pasó, pero agua sí tenemos porque estamos sembrando menos. Entonces, alguien la está usando. Al mar ya llega menos. Antes había muchos excedentes y se tiraban pues al Golfo, ¿no? O en algunas ocasiones nos tocó ver la laguna salada llena de agua por esos excedentes. En algunas ocasiones nos tocó ver inundados ciertas partes del Valle de Mexicali por esos excedentes. Pero ya que pusieron la presa Hoover allá y otras presas en el camino del río Colorado, ya el agua llega administradamente. Pero la obligación de Estados Unidos es entregarnos esos 1.650 millones de metros cúbicos cada año, y en ocasiones, si no se va a sembrar esa superficie, los gobiernos le avisan a aquel gobierno y esa agua no nos la mandan, la usan ellos, de alguna forma se la prestamos, pero después nos la tienen que reponer. Pero si llega agua aquí, en algún lado se está yendo, y ese lado es muy probable o muy posible, o lo más seguro es que se va a las zonas urbanas. Lo que sí, repito, debería haber un programa para que el productor, que es el concesionario de ese derecho de riego, yo soy uno de ellos, soy productor, que llegue un beneficio, porque si estás mandando el agua a Tijuana, pues que te paguen por el agua que era tuya. Hay un tema también ahí importante, el hecho de que se está, por un lado, contaminando el manto freático, y por otro lado, que según las pláticas y los foros que se han realizado, se está absorbiendo más agua de la que llega, y hay un riesgo de que ingresen aguas oceánicas o del mar, que son saladas y que contaminan también. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en todos lados puede pasar eso. Ustedes saben que San Quintín se abatió el manto freático. ¿Qué se abatió? Se bajó. Se bajó en la cantidad de agua que viene en su suelo, agua dulce, y empezó a entrar agua del mar por abajo de la tierra, ¿verdad? Al grado tal que hoy tienen que usar plantas desalinizadoras de grandes compañías que están en San Quintín, y muchos productores ya no siembran ahí, se fueron a sembrar a Baja California Sur, donde todavía no está sobreexplotado el manto freático. Traducido al español, todavía no se acaba el agua que está ahí, ¿verdad? Dulce. Aquí en Mexicali pudiera llegar a pasar eso, pero no en el corto plazo, por lo que les estoy comentando. Hay agua que tenemos del río Colorado y que viene de Estados Unidos, ¿verdad? Sin embargo, no quiero decir que hay que despilfarrarla, al contrario, hay que cuidarla. Y también debo decir que hace falta programas que promuevan que el productor optimice el uso del agua, tecnifique el uso del agua, ¿no? Eso sí hace falta también, y debemos de promover eso. Para tecnificar se requiere recurso económico. Así es. ¿Hay el recurso económico, hay el apoyo para que estos productores? Se debe de gestionar eso, debe de presupuestarse, y es donde queremos participar ahí nosotros con propuestas, para que en los presupuestos del gobierno federal y estatal se considere la tecnificación del riego del Valle de Mexicali y de otros valles del estado. Eso es necesario, es fundamental que se considere eso de manera muy importante para el sector agropecuario. En lugar de, cada gobernante trae sus prioridades, pero si a mí me preguntan, yo priorizaría ese tema de tecnificación del riego en los presupuestos del gobierno federal y estatal para el Valle de Mexicali, sin duda. Ya por último, de mi parte, el tema de los fertilizantes. Hay un paquete económico de fertilizante en entrega en especie federal, y la semana pasada en rueda de prensa
Te comentaba el tema de los fertilizantes, pues hay el anuncio por parte de Ruiz Uribe sobre el tema nacional, pero también Juan Melendres, el arquitecto que es el secretario de Recursos, de la Secretaría de Agricultura, habla de otro recurso estatal que fluctúa ya en casi los 80 millones de pesos. ¿Qué nos pudieras decir sobre estos dos temas y si crees que es suficiente o se requiere más? Bueno, el campo nunca será suficiente los recursos que tú me digas. ¿Por qué? Porque cada hectárea, por ejemplo, de trigo, hay que aplicarle alrededor de 40,000 pesos para poder sembrar y cosechar, ¿verdad? Entonces, y de algodón no se diga, casi 60,000 pesos, y de alfalfa otro tanto. Todo lo que sea de apoyo, bienvenido, pero la pregunta es suficiente, no es suficiente. El productor necesita, además de fertilizante, que esos que me dices, sería mejor hacer una compra consolidada de fertilizante de los países que lo producen para traer en volumen y que el productor reciba un beneficio en el precio, ¿verdad? Si andamos regalándole 2 saquitos a cada quien, no le van a servir ni para sembrar en el jardín. Yo creo que es mejor comprar en volumen 2, 3 barcos para traerlo de esos países con apoyo del gobierno federal y local, y al productor se lo vendes a un 60% del precio que anda ahorita, a un 70%, y eso es muchísimo beneficio y vas a impactar más gente. Yo haría eso. En ese aspecto, hay una mala experiencia en el sector salud de las compras consolidadas, al grado de que hay demandas interpuestas actualmente por el tema de que se mandó medicamento que no se podía siquiera utilizar aquí en Baja California. Sí. En el tema de los fertilizantes no se puede incurrir en el mismo riesgo de que se mande algún tipo de fertilizante que por temperaturas, por tipo de suelo, no sea el que se requiera en la región, e incluso aquí en la propia Baja California tenemos regiones completamente pues diversas en la zona costa con lo que es el Valle de Mexicali. ¿Se podría correr ese riesgo? Pues mira, el fertilizante son minerales que se extraen, son minerales, no son medicamentos que se pierdan por alta temperatura, la mayoría, ¿no? Entonces, ya se ha traído, lo que te digo, no lo estoy inventando, ya se ha hecho antes y se hace en otros estados. Sinaloa trae barcos de fertilizante de Rusia, de Ucrania. Estás hablando de que la compra consolidada la haga y se genere en el estado, no federal. No, en el estado, ya se ha hecho. Okay. Ya se ha hecho en el estado, ya se ha hecho en Sinaloa, ya se hace en Sonora, se sigue haciendo. Aquí no, aquí se puede hacer. Los fertilizantes no se van a echar a perder porque vienen en el mar, porque son un mineral, pues. Entonces llegan, se envasan, se distribuyen y la gente los aplica a un menor precio y no son nuevos, no serían de nuevo uso aquí, ya se están usando. Muchos fertilizantes lo traemos de otros países ya, pero las empresas privadas lo traen por su cuenta de acuerdo a su presupuesto y lo venden aquí de acuerdo a cómo está el mercado. Pero si traemos eso que dije, vamos a impactar en el mercado hacia la baja y los demás tendrán que tener que regularse en ese sentido. Hace rato bien hacía la pregunta de regulación de precios. La forma de regularlo es teniendo más producto en el mercado, del fertilizante, de los plaguicidas, de las semillas, y traerlo de donde se produzcan. Hay un proyecto que va en camino, pero va muy despacito, de volver a producir fertilizantes a nivel nacional. Pero mientras tanto, como agricultores se tienen que usar de donde se provenga el producto y aplicarlo en la tierra. Entonces, son diferentes productos, son diferentes tratamientos y cuidados. Hablando de compras consolidadas, pues estarían participando tanto los productores como el gobierno. No dejar solo al gobierno, porque pudiera pasar lo que acabas de mencionar, pero ya si participan en conjunto, ya no sería el riesgo, ¿no? Para saber volúmenes y especificaciones dependiendo el tipo de cultivo. Exactamente. Si es urea, si es 1846, si es nitrato de amonio, esos productos ya se saca como un inventario, ¿no? Queremos sembrar 10,000 hectáreas de trigo, que necesitan este fertilizante más este, por 10,000 hectáreas nos da tantas toneladas, y ya los mandamos traer, y cuando llegan se envasan y se distribuyen, y ya con un mejor precio. Ese sería el esquema. Perfecto, muchas gracias. Sí, gracias a ti.